Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de darle la bienvenida al arquitecto Enrique Soler Arias. Es el director adjunto del máster en DIRREP y profesor, por suerte, de este seminario, y es el que nos está acompañando desde hace 3 años en el desarrollo de este trabajo. Así que bueno, mucho gusto, bienvenido y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Por segunda vez ya en este salón, trabajando con los arquitectos de Mar del Plata y con los arquitectos europeos que nos acompañan en el desarrollo del máster Erasmus Mundus. Espero que hayan disfrutado de unas buenas vacaciones. Voy a desarrollar hoy un tema que tiene un carácter introductorio en una parte y metodológico en otra. El objetivo es presentarles el protocolo para la inspección de edificios. Si les parece, vamos a compartir primero una reflexión de la utilidad y la trascendencia que en una sociedad moderna debemos atribuir a la intervención sobre edificios existentes y, como arquitectos, reconocer el papel que tenemos en el desarrollo de los mismos. Parte de esta reflexión ya la puse en común con ustedes el año pasado, algunas caras conocidas, otras muchas no. Así es que, como no saben lo malo que soy, por lo menos la primera clase, la primera hora la aguantarán. Los que ya lo saben, lo que no entiendo es cómo han repetido. Vamos. En efecto, en la sociedad moderna, y estamos hablando de la sociedad occidental y estamos hablando de la evolución en los últimos, diríamos, 25 años, hay una preocupación por entender que el patrimonio debe ser mantenido y reparado y recuperado. Evidentemente hay una trayectoria mucho más alta en este sentido, probablemente en Europa, en las ciudades con patrimonios construidos mucho más antiguos. Pero no deja de ser ya una preocupación o una actitud que se extiende a la mayor parte del mundo, entre otras cosas por criterios de sostenibilidad. Resulta evidente que es mucho más sostenible y en términos económicos también es mucho más óptimo intervenir sobre el patrimonio construido para recuperarlo, para mantenerlo en buen uso o para mejorar y actualizarlo, que permitir la ruina del patrimonio construido y la generación de patrimonio o edificación nueva. Bien, cuando nosotros efectivamente nos planteamos intervenir sobre el patrimonio, no estamos simplemente en estos momentos hablando de la intervención sobre el patrimonio con valor histórico. Estamos hablando de la intervención sobre el conjunto del patrimonio que, por otra parte, por lo que ha resultado la evolución de la pirámide de población en el mundo occidental, es un patrimonio que se ha construido fundamentalmente en los últimos 60-70 años. La mayor parte de los edificios que tenemos, como les digo, en el mundo occidental está construido en los últimos 70 años, desde los años 40, 50 en adelante. En la parte en la Europa que fue afectada por la guerra, en la reconstrucción del patrimonio es posterior y la gran edificación es posterior, y por ejemplo en las grandes ciudades americanas y desde luego en Argentina, pues empieza en los años 30 la construcción del patrimonio y se nos viene hasta el momento actual. Por tanto, estamos hablando de que donde la mayor parte de la población realiza su actividad y vive es, el número de viviendas, edificios que tienen una media de 35 o 40 años. Y los edificios que nosotros construimos, los que podemos llamar sistemas o construidos con fórmulas convencionales, no están preparados para, sin actuaciones de recuperación o mantenimiento, vivir todo ese tiempo. Luego, parece que la sociedad, aunque no podamos decir que hay grandes esfuerzos de inversión, aunque todavía no podamos ver que existe un sector productivo importante
no lo existe en Europa, tampoco lo existe en América, dedicado a recuperar edificios, está necesariamente llamada a invertir en el mantenimiento, cuidado y recuperación de edificios. Es una máxima a la que no puede resistirse. Ahora en España, como saben ustedes, hay una recesión económica desde hace muchos años, desde hace ya 7 años, grave, y desde luego en el sector de la edificación hay casi una paralización de lo que allí usamos el nombre de obra nueva. Sin embargo, aunque efectivamente no hay caudal inversor en la recuperación de edificios ni en el mantenimiento, es cierto que proporcionalmente es mucho más alto el capital inversor en el mantenimiento y recuperación de edificios que en la obra nueva. Esa circunstancia se daba en países como Alemania o Francia o Reino Unido, pues hace, como les decía antes, 25 o 30 años. En el 1985 o 1990, en esos países, el porcentaje de esfuerzo económico, de potencial inversor en recuperación del mantenimiento y recuperación del patrimonio construido era del orden de 2 veces y media el esfuerzo inversor en obra nueva. Bien, ¿qué estamos haciendo en este momento los arquitectos de Europa? Y veo que algunos tienen vocación de hacerlo aquí y seguro que lo harán. Pues especializarnos en los procedimientos para intervenir en edificios existentes. Vamos a ver. Está claro que la sociedad se mueve entre otras cosas, por imperativos económicos y que efectivamente si la recuperación de edificios, la intervención sobre edificios existentes se va a convertir en un ámbito de actividad económica mayor en Argentina, en España o en el país que queramos analizar, no va a ser porque sea un deseo bonito, sino porque las condiciones económicas y productivas aconsejen que el caudal inversor efectivamente vaya por ese camino. ¿Hace falta que para que eso se produzca en buenas condiciones intervengamos los arquitectos? ¿Efectivamente eso tiene contenido para constituir una especialidad en el oficio, en la profesión de arquitecto? Sobre eso me gustaría detenerme un poco, porque el esfuerzo que hay que hacer para iniciar cualquier línea de especialización siempre viene bien que se realice pues por lo menos con un espectro más amplio de conocimiento y de motivación de la utilidad, no solo por parte del arquitecto, sino también por parte de la sociedad. Intervenir sobre edificios existentes es algo que se ha hecho históricamente y que se ha hecho históricamente por agentes del sector productivo poco preparados. Es decir, reparar las casas viejas se ha hecho toda la vida. ¿Y quién lo ha hecho? Pues más o menos el que sabía cómo hacer las nuevas o el que sabía cómo reparar. Un oficial, un oficio, es decir, una parte del sector productivo nada especializado. Si hace 50 o 60 años hubiésemos dicho en España que para intervenir sobre un edificio viejo, es decir, para arreglar una casa vieja, hacía falta un arquitecto, probablemente se hubiesen echado a reír. Hombre, si la casa vieja es la Catedral de León, igual no, pero salvo esa situación y alguna otra parecida, se hubieran echado a reír. Sin embargo, la sociedad ha cambiado mucho, el sector productivo ha cambiado mucho desde ese momento hasta ahora. Y es bueno analizar el sector productivo, analizar la sociedad y analizar el papel que los arquitectos jugamos en el desempeño de esa función en este momento. Yo creo que eso nos merece la pena porque es importante que lo tengamos claro nosotros y es importante que la sociedad en la que estamos tenga mensajes claros para identificarlo. Vamos a ver. En este momento estamos interviniendo en un conjunto de edificios que están resueltos con sistemas constructivos que tienen una antigüedad como soluciones constructivas que apenas llega a los 100 años. Es decir, estamos interviniendo sobre edificios que como máximo tienen 100 años en lo que se refiere
al conocimiento de sus soluciones constructivas. Si estuviésemos, en vez de interviniendo sobre esos edificios, interviniendo sobre los edificios hechos con barro o con ladrillo en alguna población rural argentina, una sencilla construcción, ¿qué antigüedad tendría esos sistemas constructivos? La solución constructiva, no digo el edificio, es decir, esa forma de hacer la casa. ¿Cuánto? 200, 300, 400 años. Claro. Bien. Es decir, si hace 50 años o 60 en la Argentina hubiese que buscar a alguien que reparase esa construcción, no era difícil, porque estaba reparando una construcción que se llevaba realizando 300, 400, 200 años. Luego es normal que en las personas de oficio hubiese conocimiento transmitido de padres a hijos de reparación de esa solución constructiva. Ese escenario, ese entorno productivo no es el que hay hoy. Hoy tenemos que reparar edificios que como mucho tienen la solución constructiva, como les decía, 80 años, 70 años, 50, 90 años. Luego, es fácil entender que no exista un tejido productivo, digamos, de formación artesanal que sepa reparar esas soluciones. Y desde luego, si por otra parte analizamos el tejido productivo de la edificación, entendemos la gran evolución que ha habido en las cuadrillas de albañiles y constructores que hicieron, por ejemplo, los chalés de Mar del Plata, a los que hoy podrían hacer una construcción. En efecto, en la sociedad en general ha habido una pérdida de especialización asociado a artesanía en el tejido productivo de la edificación. Cuando la sociedad pierde el valor que significa tener consolidadas poblaciones de especialistas, entonces tiene que sustituirlo por otros recursos. Dicho de otra forma, la seguridad con la que, y la durabilidad con la que se enfrentaban a la vida útil un edificio construido en 1915 por una familia de artesanos del norte de Italia o del sur de Alemania, no tiene nada que ver con la durabilidad con la que un edificio de los que hoy se están estrenando en Mar del Plata se enfrenta a su vida útil. ¿De acuerdo? Claro, estamos analizando, por tanto, dos entornos productivos en el que el nivel de especialización cambia y la experiencia acumulada, el conocimiento acumulado a través de la historia de esa práctica constructiva cambia. Pues resulta que en ese escenario los arquitectos adquirimos un papel relevante a la hora de planificar, dirigir y proyectar las actuaciones de reparación de edificios. ¿Por qué? Porque a través de nuestra disciplina tendremos el conocimiento que no está en el tejido productivo artesanal o especializado. No está. Lo tenemos que poner nosotros. Y que actúa además sobre sistemas constructivos no consolidados por la tradición. Sí es verdad que son convencionales. Son convencionales porque tienen una pauta, son las que más se utilizan y están utilizados durante 80, 90 años, 60 años. Son convencionales, pero no forman parte de la tradición. Entonces, ahí es donde tiene planteado su origen el proyecto de máster en el que se integran estas jornadas y que fue presentado a la Unión Europea hace 8 años y mereció el reconocimiento del sello de calidad Erasmus Mundus. En esa lógica de demostrar que para esta sociedad la especialización de los arquitectos en la reparación del patrimonio, y no del patrimonio histórico, sino del patrimonio convencional, del patrimonio construido, que constituye el 60, el 70% del tejido construido en nuestras ciudades, era una especialización necesaria, útil para la sociedad y para los profesionales.
¿Alguna duda sobre esto que estamos comentando? Bien. Bueno, pues siendo así, cabe decir, bueno, vale, nos vamos a preparar para intervenir y reparar edificios. Bueno, y en esa preparación para la intervención y la reparación de edificios, ¿qué sentido tiene el tema de hoy? El tema de hoy que se va a centrar en la explicación de un protocolo para la inspección de edificios. Bien. Bueno, resulta que el primer paso antes de intervenir en un edificio es el reconocimiento del estado del edificio, la identificación del estado del edificio. Ese es el primer paso necesario para cualquier tipo de intervención, desde la más ligera hasta la más intensa. ¿Cómo se ha resuelto hasta ahora por nuestros compañeros arquitectos con más experiencia la intervención sobre los edificios en ese paso previo? Es decir, la inspección, el análisis del estado del edificio, lo que nosotros podríamos resumir con el término informe sobre el estado del edificio. Pues se ha resuelto fundamentalmente a través de la generación por parte de cada profesional, de cada arquitecto, de un conjunto de rutinas que tienen fundamentalmente su soporte en la experiencia propia. Dicho de otra forma, un arquitecto recién titulado visita el primer edificio en el que va a intervenir y va a hacer una inspección, va a hacer un informe sobre el estado del edificio. Y junto a él, en otro edificio semejante, entra un arquitecto con experiencia. El arquitecto con experiencia procede de una determinada forma y el resultado final es que efectivamente tiene una información suficiente sobre el estado del edificio, los daños que existen, las causas posibles, los que resultan visibles, los que no resultan visibles. ¿Qué le ocurre al arquitecto? Que porque sea joven o porque es la primera vez que entra en ese nivel de actividad, entra por primera vez a un edificio. Pues lo que se ocurre es, aparte desde luego de la atenta y preocupada actitud de un profesional serio, es la sensación de un gran desconocimiento. ¿Esto que estoy viendo resulta grave? No resulta. ¿Hay algo que no estoy viendo? ¿Cuál es la causa? Las causas posibles. Entonces, ¿cómo puede una profesión, un colectivo, una disciplina superar la posibilidad de que solo se puede intervenir en un edificio, hacer el informe en base a la experiencia? ¿Estamos aquí en una situación distinta a lo que ocurre en el resto de la disciplina? Por ejemplo, cuando un arquitecto termina la carrera y se enfrenta al primer proyecto del edificio, ¿se encuentra en el mismo grado de desconocimiento que cuando visita el primer edificio antiguo para decir su estado? ¿Sí? ¿Por qué cree usted que no? ¿Y en qué soporte fundamental tiene la formación que imparte la facultad para construir un edificio? ¿En qué se soporta? ¿Cuál es el instrumento que tiene la facultad para preparar a un arquitecto a construir edificios? Y en la parte técnica y constructiva, ¿con qué cuenta efectivamente la arquitectura para producir el desarrollo de edificios? La experiencia profesional sí, pero ¿reunida dónde? En la normativa. Nosotros construimos edificios nuevos con un soporte normativo enorme que va desde la distribución de espacios, desde las cuestiones que tienen que ver con la ordenación del edificio, la imagen, hasta las que tienen que ver con el desarrollo de las instalaciones o el cálculo de las estructuras. ¿Comprenden? No tiene nada que ver la preparación y los instrumentos de los que un arquitecto sale a hacer el primer edificio con el equivalente para que un arquitecto interprete un edificio existente, lesionado, y pueda, por tanto, informar su estado. ¿Se ve esta diferencia grande? Pero es que no es proporcional ni siquiera la diferencia de responsabilidad. Un arquitecto, cuando proyecta un edificio nuevo
con todo, efectivamente, con toda esa reunión de la experiencia y del conocimiento en las normas, que son las referencias, cuando el proyecto de un edificio nuevo, con toda esa referencia, sigue siendo efectivamente el responsable absoluto de la utilidad del edificio, ¿no? Bueno, pues en esta sociedad, cuando un arquitecto interviene sobre un edificio con 20, 50, 100 o 200 años, se vuelve a convertir en el responsable íntegro de la utilidad del funcionamiento del edificio. ¿De verdad consigo transmitir la asimetría que hay entre la formación de un arquitecto y, por tanto, su nivel de preparación, su solvencia para construir un edificio nuevo y el equivalente en un arquitecto para intervenir en un edificio existente? Bueno, pues precisamente esa asimetría es la que ha provocado en general que los arquitectos que tuviesen obra nueva tendiesen a la obra nueva y en general, salvo aquellos que estaban realmente llamados por una vocación, no ha habido especial empeño de los arquitectos en la reparación de edificación antigua. Ha sido una corriente siempre de mucho menor peso. Es normal, porque cuando uno sale de la carrera, es normal que se dirija al sector, si es que hay trabajo en ese sector, para el que ha sido preparado con mayor intensidad. ¿De acuerdo? Bien, pues sería razonable pensar que, bueno, vale, pues los arquitectos que se preparan para edificios nuevos bien, y los que no, que vayan cogiendo experiencia poquito a poco y se preparen así, con la experiencia poquito a poco, para intervenir en edificios existentes. Pues no sería razonable establecer esa estrategia para una profesión entera que tiene que dar respuesta, hemos dicho, a una necesidad nueva en una sociedad moderna. No sería razonable. Por eso tiene sentido la especialización. Pero volviendo a la parte del informe, en la que centraremos hoy la mayor parte del contenido de la clase. ¿Qué ocurre con la elaboración de un informe? Si para elaborar un informe, es decir, para interpretar un edificio, nos tenemos que apoyar solo en la experiencia, efectivamente es un camino lento, pero no solo es lento, sino que es de resultado incierto, y lo que resulta más llamativo es de resultado no reconocido o de especialización no reconocida por la sociedad. Me explico. El resultado es incierto, evidentemente, todo lo que se confía a la experiencia tiene un resultado incierto. Efectivamente, ese arquitecto que tiene mucha experiencia, que lleva 10, 15, 20, 25, 30 años, toda su vida reparando edificios, entra hoy en este edificio, va a hacer un informe, identifica un conjunto de lesiones, pero hoy está más cansado, preocupado por algo, y signos que en un estado normal de solvencia identifica, hoy no los identifica. Todo lo que tiene una componente solo facultativa tiene ese inconveniente. Entonces, efectivamente, ¿qué ventaja o qué recurso podemos utilizar para salvar la accidentalidad de un proceso que se basa solo en la experiencia? ¿Qué recurso podríamos utilizar? Un método. Como usted dice, un protocolo, un método. Es decir, con un método, evidentemente, el riesgo de la discrecionalidad se disminuye. Entonces, bueno, pues esto que podría ser sencillo, dice, hombre, pues claro, pues un protocolo. Lo que hacen los médicos. ¿Qué utilizan los médicos para el tratamiento de cualquier, digamos, enfermedad que tenga un mínimo de experiencia reunida? Un protocolo. ¿La utilización del protocolo nos garantiza el resultado? No al 100%. Porque, como veremos, en la aplicación en edificación, en arquitectura, de cualquier protocolo, de cualquier procedimiento, hay una componente siempre discrecional, y hay una componente no objetiva, discrecional, y hay una componente siempre facultativa, que por tanto va a depender. Ahora, ¿qué ventajas tiene de cara, por ejemplo, a la responsabilidad, a esa responsabilidad que nos pide la sociedad? ¿Qué ventaja tiene haber utilizado un protocolo? ¿Qué ventaja tiene?
Y de cara a la seguridad, es decir, a esa responsabilidad que nos pide la sociedad cuando intervenimos en un edificio, ¿qué significa haber utilizado un protocolo? Dígame. Minimiza riesgo. ¿Y usted ha dicho? Queda escrito. Es decir, todos ustedes coinciden en que utilizar un protocolo para una actividad que no tiene un resultado garantizado, un resultado cierto, significa una limitación de la responsabilidad, como usted decía. Luego, cuando yo utilizo un protocolo, si efectivamente hay mucha conexión en esta parte con la actividad médica, para el tratamiento de un enfermo, he cumplido el protocolo y el resultado del protocolo es que el enfermo puede volver a casa, pero por desgracia el enfermo no debió volver a casa, la responsabilidad del facultativo está cubierta, porque siguió un protocolo que, como cualquier protocolo, no tiene un 100% de garantías, tiene un porcentaje alto, porque reduce riesgos, pero no los cierra, los reduce, los acota, no los cierra. Bueno, pues esto que para nosotros ahora ya empieza a ser evidente, y es que para realizar la inspección de un edificio o el informe de un edificio, oye, mejor incluso que la experiencia, utilizar procedimientos o protocolos, y si no tengo experiencia, mucho mejor usar protocolos. Esto, que siendo así de evidente, nos debería haber llevado a la idea de que, bueno, a estas alturas, después de 50 años reconstruyendo y reparando edificios en Europa, 50 no, más 70, después de la guerra empezó todo el sistema de reparación o demolición, dice, bueno, pues seguro que hay magníficos protocolos. Hombre, y más sobre edificios de construcción convencional, edificios de hormigón, edificios de acero, forjados, losas, seguro que hay muchos protocolos. Pues no. Hace 10 años no había ningún protocolo. Hace 10 años, en Europa, no había ningún protocolo. Estaba el Instituto de Normalización, AENOR, los que son estudiantes europeos lo conocen, estaba sacando el primer protocolo para la inspección de edificios. Es decir, hay un centro de normalización español, que es el que lleva toda la normalización española, como puede ser UNE o como puede ser... Y ese centro de normalización, reconociendo que efectivamente aquí había algo por hacer, inició un proceso de formalización de un protocolo. ¿Qué ocurrió con ese proceso? Pues que se encontró muy rápidamente con dos graves inconvenientes. Una, que ningún protocolo da certeza absoluta. Y es que los arquitectos, sin embargo, realmente estamos formados, en nuestra mayor parte, para construir cosas con certeza absoluta. Sí, calculamos estructuras no para que se caiga solo el 1%, no, calculamos estructuras para que no se caiga ninguna. Y así con el resto de las cosas que calculamos. En principio nuestra lógica es esa. Puede caerse alguna estructura por otro fallo, pero nosotros calculamos con esas certezas, ¿no? Construimos con esas certezas. Entonces, cuando a un grupo de responsables los pones a hacer un protocolo y se dan cuenta que no hay forma de hacer la inspección de un edificio con una certeza absoluta del resultado, inmediatamente entra en quiebra y falta, digamos, decisión para hacerlo. Nosotros en Sevilla tomamos el mismo reto y además lo tomamos precisamente porque la ordenanza de inspección técnica de edificios que aparecía en esa ciudad convertía al arquitecto que visitaba el edificio y hacía un informe sobre su estado, lo convertía inmediatamente en el responsable durante 10 años de la estabilidad del edificio y de todas las condiciones. Sin haber hecho una obra, solo habiendo hecho un informe, no digo habiendo hecho una obra de reparación. Entonces, ante la presión que significaba ese abuso de la norma, los arquitectos reunidos en asamblea, fueron los que pidieron un protocolo. Un protocolo que les diese seguridad cuando inspeccionado un edificio de acuerdo con un protocolo, a pesar de eso, el edificio tuviese un fracaso. Entonces fueron los arquitectos los que pidieron un protocolo y a partir de ahí se puso en marcha este proyecto que 3 años más tarde se convirtió en la única referencia de este nivel de intensidad para la inspección de edificios. ¿De
acuerdo? Esto es especialmente útil cuando los arquitectos tenemos que justificar nuestra intervención en esa parte respecto a otros profesionales o respecto simplemente a empresas. Empresas reparadoras de tal cosa. Yo vengo y les reparo. Les reparo pavimentos, les reparo estructuras o les reparo revestimientos de fachada. Bueno, precisamente en la garantía que significa reducción de riesgos, como dice usted, que significa aplicar un método, y en el nivel de conocimiento que hay que tener para aplicarlo, es donde se justifica que un profesional, como el arquitecto, intervenga. Si no existiese ese método, sería mucho más difícil de justificar la intervención de un arquitecto respecto de la intervención, que la verdad muchas veces parcialmente es igual de cualificada, del técnico de una empresa constructora o de una persona con cierto conocimiento. ¿De acuerdo? En esa visión general de un procedimiento que permite el análisis del edificio completo. Ahí, por tanto, donde se justifica la intervención del arquitecto. Y luego, por último, tengamos en cuenta que los últimos, o sea, el más moderno concepto de acreditación del conocimiento de los profesionales está en los sistemas de control de calidad. Y en los sistemas de control de calidad, que es algo que aquí en Argentina, por lo que yo conozco, prácticamente todavía no ha llegado a afectar la actividad de los arquitectos, afecta a otras actividades productivas, pero no de los arquitectos. En Europa, por ejemplo, y desde luego en España, empieza a implantarse, en toda Europa está implantada, y en España empieza a implantarse el control de calidad para, efectivamente, el control de calidad de la actividad del arquitecto. Es decir, ya no es el arquitecto el garante de la calidad del proceso, sino que la sociedad ya empieza a desconfiar de todo y dice, vale, yo tengo un arquitecto que es lo que es. Bueno, pues a ese le aplico un sistema de control de calidad. Dentro de los mecanismos de control de calidad, la utilización de protocolos es la única herramienta para demostrar la calidad, para hacer la calidad visible en términos universales. Por tanto, es necesariamente o forma parte del nuevo lenguaje con el que los arquitectos europeos tenemos que prepararnos a competir. Y esto, para los arquitectos europeos, es un escenario totalmente nuevo, que está a punto de imponerse. Forma parte ya de pequeños movimientos de intervención de las grandes ingenierías y de los grandes sistemas productivos, que van con la ventaja sobre el pequeño profesional de poder desarrollar protocolos, sistemas normalizados de control de calidad. Por eso, que todos los arquitectos, sin una gran estructura detrás, podamos disponer de un sistema normalizado que nos permita demostrar la calidad, vuelve a ser, en términos de la sociedad, insisto, no argentina, pero sí europea, vuelve a ser otra ventaja de la utilización de los procedimientos. Eso forma parte ahora mismo ya de la tensión de última hora en España y está implantado así en países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ya deberíamos tener, por tanto, una cierta disposición a conocer, por lo menos, en una presentación que tendrá dos partes, el protocolo para la inspección de edificios. ¿Vale? El protocolo, como cualquier rutina, cualquier procedimiento, cualquier herramienta, es pesado de exponer. Entonces, yo voy a intentar hacer la exposición introduciendo, o sea, dándole menos rigor a la secuencia del protocolo, que lo iremos viendo en saltos, e intentando acompañar a esa descripción del protocolo de comentarios sobre situaciones reales en las que efectivamente podamos apreciar la utilidad o no de esa herramienta. Tenemos un pequeño inconveniente, y es que en la aplicación esta aplicación informática del protocolo rueda bien con PDFs. Bien, el protocolo, en este caso, está editado también en una herramienta informática que nos permite su seguimiento. En principio, dentro de la herramienta informática, hay toda la publicación en PDF
Y luego, además, la posibilidad de imprimir parte de las herramientas que se utilizan en el protocolo, que son unas fichas para la inspección. En principio, vamos a intentar hacer un seguimiento del procedimiento de inspección de edificios tal y como está normalizado. Bien, vamos a ver. El protocolo establece para la inspección de edificios 3 fases. La primera fase es una fase de recopilación de la información. Recopilación de la información. ¿Por qué? Pues porque resulta evidente que el conocimiento de un edificio no puede iniciarse con la visita al edificio. El conocimiento de un edificio, si queremos que efectivamente sea un conocimiento suficiente y solvente, tiene que iniciarse con el conocimiento de toda la información que resulte disponible con carácter previo a la visita del edificio y que hará que nuestras visitas al edificio sea mucho más útil, esté mucho más dirigida y tenga una cualidad de aprendimiento mucho más alta. Por tanto, la información previa es una etapa, ya veremos, según los casos, qué podemos encontrar o no encontrar en la información previa y analizaremos algunos casos o algunos ejemplos posibles. Pero la información previa es una etapa fundamental. La segunda etapa en la inspección de un edificio es la propia visita al edificio o visitas al edificio y la inspección de sus sistemas constructivos y del estado del edificio. Evidentemente, esa es una etapa central y es una etapa fundamental, el contacto con el edificio. Y luego hay una última etapa, que es la de redacción del informe final. Hemos conocido un edificio, hemos analizado su estado, sus sistemas constructivos, las lesiones, pero hay que hacer un informe final. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento que nosotros hemos aprendido y hemos hecho nuestro al visitar el edificio, al analizar sus lesiones, al representarlas, y el informe final? ¿Cuál es la diferencia cualitativa más importante entre esos dos bloques de trabajo? Determinar el estado general y... ¿Ha dicho usted darlo a conocer? Esa es la clave. La clave es que en el informe yo cuento a la sociedad no especializada, a la sociedad en general, el estado. Doy a conocer el estado. Es decir, nosotros dos técnicos estamos analizando los dibujos, las lesiones, y estamos viendo lo mismo. Y sabemos cómo está el edificio. Incluso usted no lo ha visitado, yo sí, y está compartiendo el estado del edificio. Pero hasta que no hacemos el informe final, no lo damos a conocer. ¿Y a quiénes damos a conocer el estado de los edificios? ¿Cuáles son los agentes sociales más importantes que tienen interés por conocer el estado del edificio? ¿Quiénes son? A ver, uno de los agentes importantes, los propietarios. Otro de los agentes importantes, la administración. Otro de los agentes importantes, sí, la municipalidad, los propietarios, las empresas que van a intervenir. Otro agente importante, administradores. Otro agente importante, la justicia. Todos son importantes, pero uno muy importante es la justicia. Luego veremos cómo, después de todo un proceso, en la elaboración del informe, damos a conocer a la justicia, a la municipalidad, a la empresa constructora, a los propietarios, a cualquier administración, damos a conocer el estado del edificio. Que no es una descripción simplemente técnica, es una descripción técnica valorada y descrita. ¿De acuerdo? Bien, por eso estas son las 3 fases del procedimiento, del protocolo. La primera, la recopilación de la información previa sobre la edificación. Vamos a ver que se desarrolla de acuerdo en el procedimiento con el apoyo también de herramientas que nos permitan, dentro de esa fase, que sin embargo podríamos pensar que no es definitiva, porque parece que es una labor casi
bibliográfica y erudita, sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que el procedimiento nos puede servir para llegar en esa labor de búsqueda de información hasta el límite. Volvemos a decir lo mismo. Nosotros, en la intervención, en la inspección de un edificio, vamos a tener acceso a un conjunto de información que no es el 100% de la realidad construida, evidentemente. Si en nuestra captación de información previa, bibliográfica, del tipo que sea, legal, municipal, demostramos haber llevado hasta el límite nuestra solvencia, estaremos también protegidos por ese empeño en reducir riesgos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo porque también eso es importante. Es decir, la información previa que nosotros tenemos que buscar. La primera fuente, evidentemente, a la que nos gustaría acceder, tiene que ver con el proyecto del edificio. Claro, si existe proyecto del edificio y además ese proyecto se contrasta en una primera aproximación con la realidad y hay una gran similitud, partimos de un conocimiento o de una fuente de información razonable. ¿Qué más información tenemos que reunir a ese que es el proyecto del edificio? Pues tenemos que reunir toda la información que existe en la municipalidad sobre intervenciones en el edificio.